Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al canal de YouTube de nuestra Facultad Regional San Francisco, de la Facultad Regional de Villa María y de la Facultad Regional de Rafaela. Muchísimas gracias a todos por estar en este día tan especial para nosotros, este comienzo de nuestra Semana de la Ingeniería. El segundo año de manera virtual, uno ya no puede creer que ya hicimos la primera y ya vamos por la segunda, así que la experiencia juntada ojalá valga la pena para esta nueva edición. Agradecer obviamente a las facultades regionales que decidieron acompañarnos en este trabajo en conjunto, así que lo mejor para nuestras tres facultades y lo mejor para cada una de las disertaciones que van a estar en estas semanas, acompañándonos día a día con gente súper prestigiosa y ejemplos de tecnología, investigación y muchísimo avance en estas facultades regionales. En esta oportunidad comenzamos con nuestra primera charla de este lunes 7, que se denomina Transformación Digital en Pymes Industriales, ejemplos de integración tecnológica, a cargo del ingeniero Ezequiel Gribaudo, ingeniero de nuestra Casa de Altos Estudios. Bueno, ese vos después presentate y mostrá todo tu currículum. Nosotros felices de que nos estés acompañando. Bienvenido y muchísimas gracias. Antes de que comience Ezequiel, no me quiero olvidar de nuestro secretario de Extensión Universitaria que nos dé las palabras de bienvenida para comenzar con esta semana que se viene con todo. Así que Adrián, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, en este caso, como Ezequiel es un graduado y docente de nuestra facultad, me toca a mí, desde UTN San Francisco, darte la bienvenida. Ezequiel, sé que vas a hablar como responsable del grupo CIPI 4.0, un grupo que comenzó hace muy poquito y ha logrado tanto. Así que bienvenido a esta segunda semana de la ingeniería virtual con tantos avances y realizada a través de las tres regionales, UTN Villa María, UTN Rafaela y nosotros. Déjame aclararte también que en este caso la charla tuya, como vos sabrás, UTN ha comenzado a trabajar en los ODS para el 2030, y dentro de las actividades que nosotros tenemos en CEUS, también hemos empezado por lo menos a identificar con qué ODS puede asociarse cada una de las actividades. Creemos que así como en la Semana de la Ingeniería se marca en el ODS 9, también esta charla coincide con ese ODS concreto, que en resumen, como para no ir con el título largo, se refiere a lo que es industria, innovación e infraestructura. Así que bueno, esperamos escucharte y aprender un poco más sobre este 4.0 que ya lo tenemos arriba. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un honor estar participando en el evento, digamos, en esta Semana de la Ingeniería, en la primera charla, toda una responsabilidad para mí, pero con muchas ganas de contarles y acercarles un poco a todo con una charla distinta por ahí a la que venimos dando, y básicamente puntualizada en algunos avances tecnológicos y ver cómo está impactando toda la tecnología de forma transversal, digamos, en las industrias, pero también mostrando un poco qué estamos haciendo desde la FACU, desde CIPI, en concreto, digamos, y cómo a nuestro modo y con nuestros modelos y nuestra metodología estamos tratando de acompañar a las empresas, empujándolas un poquito para que inicien este camino de transformación digital. Si me permitís, no voy a compartir pantalla. Sí, ese ya está todo preparado, así que ahí comenzaste a compartir. ¿Se ve? ¿Perfecto? Se ve perfecto. Bueno. Un poco para hacer una introducción de CIPI 4.0. ¿Qué es CIPI 4.0? Bueno, CIPI en realidad es un grupo de investigación que trabaja dentro del marco de nuestra querida UTN San Francisco, que estamos ahí al este de la provincia de Córdoba, muy cerquita de lo que es Villa María y de lo que es Rafaela, digamos que son las facultades regionales que hoy nos acompañan en esta semana y nos van a seguir acompañando. Básicamente se conformó en un grupo de investigación multidisciplinario, dentro del cual hay 9 profesionales y alumnos, en este caso hay 3 alumnos,
pero tiene la particularidad de que los 9 profesionales, o sea, son de especialidades diferentes, o sea, hay ingenieros en sistemas, electrónicos, electromecánicos, especialistas, magísteres, o sea, licenciados en administración rural, digamos, es un grupo muy, muy, muy heterogéneo desde ese lado, y también con la particularidad de que todos estos profesionales no solo brindan docencia o están vinculados a la facultad en alguno de todos esos habilitadores tecnológicos que ustedes ven abajo, como son robótica, la parte de inteligencia artificial y ciencia de datos, lo que es IoT, manufactura aditiva, Big Data y simulación, sumado a algunas habilidades blandas, como lo es la parte de Lean Management y la parte de emprendedurismo, sino que de forma privada trabajan de esto y trabajan vinculados a empresas de esto. O sea que su día a día, digamos, forma parte de la integración dentro de las industrias de algún tipo, de alguno de estos habilitadores tecnológicos. ¿Y cuáles son las actividades del grupo en sí? Bueno, el grupo, como les decía, es muy heterogéneo y tiene varias actividades dentro de lo que hace actividades de extensión, la parte de investigación. Hoy en día está ahí empujando con 2 líneas, digamos, una en concreta de CIPI y otra con otras 2 facultades regionales. Tiene actividades académicas, la mayoría de los profesionales son docentes de grado y posgrado. La parte de sensibilización y difusión es un grupo que está muy vinculado con la parte de prensa, tratando de estar todo el tiempo brindando conocimientos, pero desde la facultad hacia las personas en general, digamos, ¿no? Con todo el desafío que eso implica a la hora de transferir conocimientos tecnológicos por ahí a personas que están acostumbrados a otro tipo de rubros. La parte de vinculación tecnológica, gracias a Dios tenemos muchos proyectos en marcha con cámaras empresariales, con organismos estatales, con ministerios y con secretarías, tanto de la provincia como de la nación. Y la parte de formación de investigadores, o sea, es un grupo que hoy en día tiene a algunos alumnos que se están formando ahí adentro. Pero desde las actividades gruesas en sí, o sea, cuando CIPI tiene que salir a la calle y empezar a interactuar con empresas, básicamente desde esa parte de transferencia tenemos estos 3 bloques, que son la parte de diagnóstico de madurez digital, la parte de capacitación en capacidades digitales y los planes de transformación digital. Y ahora vamos a hablar un poco de eso y qué significa un poco esto de lo que es la transformación digital. Básicamente hace mucho que venimos escuchando el término de I 4.0, transformación digital, y un montón de, a veces se lo hermana directamente con la parte de Internet de las cosas, y un montón de habilitadores que siempre rondan en lo mismo. Pero ¿qué es básicamente esto, digamos, segmentado en lo que es la industria? Bueno, es el cambio que se da a la hora de fabricar o producir bienes, pero que está asociado con la incorporación de tecnologías digitales directamente en los sistemas de producción, ¿no? Y un camino rápido, un desglose rápido, es lo que visualizamos ahí en la pantalla, que comienza con la parte de competencias digitales, después hace un salto a la parte del uso digital, y después ahí es donde empezamos a transitar esta transformación. En la parte de competencias digitales, ¿qué es? Y bueno, básicamente es cómo llevar el conocimiento tecnológico a las empresas. Yo siempre digo que la absorción tecnológica por parte del ser humano es bastante rápida. Hoy en día podemos saber a personas de diferentes franjas etarias, que uno los ve con un celular o con tablets o con Smart TV y ese tipo de cosas, en el cual la adopción es bastante sencilla. Cualquiera de nosotros hoy en día se manda mensajes con su abuela o inclusive con sus padres, y son de una generación totalmente distinta, muy lejana a los que son los nativos digitales de hoy en día. Pero la capacidad de absorción, por lo que es la interfaz de usuario que tiene este tipo de tecnologías, es bastante rápida. Bueno, eso en la industria no pasa. Cuando uno quiere incorporar tecnología a un proceso, ya hay un montón de factores que intervienen, que pueden ser un montón de personas con diferentes niveles de conocimientos tecnológicos, un montón de máquinas, un montón de herramientas, un montón de sistemas y un montón de personas de diferentes jerarquías tomando decisiones encima de esa línea de producción.
Entonces todo esto hace que se ensucie, por así decirlo, un poco el camino o el tránsito. Entonces, ¿con qué se empieza? Con esto, bueno, básicamente con la parte de alfabetización digital, que no es ni más ni menos que localizar, analizar, organizar, entender y evaluar los datos que nosotros podemos obtener de forma digital para transformarlos en información, ¿no? Pero todo eso dentro de un entorno digital, o sea, usando tecnología digital. O sea, una cosa es, como se venía haciendo antes, como solemos decir, relevando datos con el cuaderno Gloria o con una planilla de Excel aislada, o sea, con un sistema aislado, y otra es migrar todo dentro de un entorno digital, ¿no? Y después está el cambio de pensamiento, digamos, o sea, esta conversión analógico-digital, pero no desde la implementación, sino desde el pensamiento. ¿Cómo hacemos para decirle a alguien que te entrega una pieza, digamos, después de un proceso que te dice, mirá, le faltaría pulir un poco más esta parte, o yo le pegaría una rebajadita o un toque más en un torneado, a decir, mirá, es una pieza que está ok, es una pieza que está no ok, o es una pieza que está intermedio con la posibilidad de un retrabajo, digamos. Ese cambio de pensamiento es el que después nos lleva a ¿qué? Al uso digital. Yo cuando ya tengo desde el concepto diferenciado los criterios, digamos, binarios, o no tienen que ser directamente binarios, pero sí clasificados y filtrados, por así decirlo, bien segmentados, bueno, ahí sí se viene el proceso real de cambio tecnológico y empiezan a surgir todos esos habilitadores que ustedes ven ahí, que son algunos. Esa línea de gráfico podría ser el doble o el triple más largo, podríamos sumar la parte de robótica y de drones y de lo que es inteligencia artificial o lo que es ciencia de datos o un montón de habilidades blandas, la parte de simulación también, que rodean a todo este concepto de industria 4.0. Pero acá ya vamos al campo, acá ya digitalizamos esos criterios que nosotros teníamos definidos y ya los empezamos a pasar del papel a la PC, por así decirlo, ¿no? Y ahí ya empezamos con este famoso camino de transformación digital, que ¿qué empieza a abrir? Y bueno, nuevos modelos de negocio, el enfoque ya empieza a ser distinto, después lo vamos a ver un poco más adelante. Se empieza a abrir la parte de innovación tecnológica en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a escuchar sugerencias de innovación desde adentro de la fábrica y empiezan a surgir conceptos como lo que es innovación abierta y demás. O sea, empiezan las empresas a interactuar con el medio porque saben que todo el desarrollo completo tecnológico de un proyecto en particular no es tan sencillo, no se puede hacer de manera aislada. Entonces empiezan a buscar diferentes tipos de socios afuera de la empresa. Y entonces empiezan estos famosos cambios de base a la hora de fabricar. O sea, lo que es transformación digital o la implementación de Industria 4.0 no es que cambia solamente un layout o empezamos a pasar papeles a formato digital y demás, sino que cambia el concepto de cómo fabricamos, digamos. Porque cualquier integración tecnológica requiere cierto grado de responsabilidad a la entrada, sobre todo, si lo tomáramos como una caja negra, y con lo que yo voy a ofrecer a la salida en función de quién va a agarrar después el producto o el dato. Y se requieren, después vamos a tratar de hacer una reflexión, pero grandes cambios en la parte de la cultura organizacional. ¿Cómo empezamos a trabajar en un cambio cultural, digamos, para afrontar este tipo de transformación? Porque intervienen muchas personas y las personas somos muy diferentes y muy impredecibles y estamos sujetos emocionalmente a un montón de cambios externos, digamos, a nuestros ambientes de trabajo. Entonces, bueno, se empieza a trabajar mucho en los cambios culturales, ¿no? Las gerencias empiezan a replantear el modo o las estrategias, digamos, a abordar, se empiezan a rever todo lo que son las visiones, hacia dónde van las empresas, o por lo menos los objetivos a medianos o largo plazo, pero todo esto, obviamente, traccionado por herramientas digitales, digamos. ¿Cuáles son las metodologías de introducción? Bueno, en lo que es Industria 4.0, que es este concepto alemán, digamos,
que nace de algunos años ahí en este país tan pionero en lo que es tecnológico, y obviamente vino apalancado, o es un informe que lo manifestó Acatech, que es la Academia de Ciencia e Ingeniería Alemana, digamos. O sea que conceptualmente es un concepto bastante robusto, aunque sigue siendo o teniendo cierto... A ver, es un poco empírico en algunas cosas en función de que no es un camino concreto a llegar a una meta a llegar, sino que está sujeto siempre a una mejora continua, digamos. ¿Por qué? Porque lo que es las implementaciones tecnológicas siguen creciendo de manera exponencial y sobre todo cuando interactúan dos de estos habilitadores o tecnologías en particular, es más exponencial todavía el crecimiento de estas tecnologías. Pero bueno, básicamente la entrada son las estrategias, digamos, de la empresa y qué sistemas hoy en día y qué tecnologías tienen, digamos. Entonces, se trabaja en un análisis metodológico en el cual se plantean a ver cuáles son los beneficios deseados, o sea, el análisis de las pérdidas que hoy en día tiene la empresa y las capacidades que tiene hoy en día y las capacidades que no tiene tecnológicas hoy en día. Y en función de esta entrada y este análisis metodológico se hace un mapa de ruta digital, por así decirlo, que después vamos a ver dónde se agarra la posta, digamos, de esto. ¿Qué hacemos desde CIPI? Bueno, obviamente trabajamos sobre la base de Acatech, o sea, porque volvemos a repetir que es muy sólida, pero Alemania no es Argentina, obviamente, y hay un montón de cuestiones que tratamos de darle un contexto, digamos, que sí o sí ese grado de implementaciones necesitan un contexto. Nosotros trabajamos mucho, sobre todo en la parte regional, de lo que es Córdoba, trabajamos mucho en la provincia de Córdoba, pero obviamente viene dictaminado con un contexto nacional, digamos. Pero ¿cuál es el modelo CIPI, digamos? ¿Cómo trabajamos nosotros? Comparando un poco con la flecha que veíamos antes, y bueno, primero lo que hacemos es la parte de sensibilización, que tenemos algunos datos que nos demuestran que es donde más hay que hacer hincapié como para que este concepto empiece a sonar más fuerte dentro de las empresas. Si bien ya viene sonando cada vez más, creemos que necesita todavía empuje. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, básicamente el modelo de las capacitaciones nos dieron muchos resultados, lo que son talleres de transformación digital, como les llamamos nosotros, pero sectorizados o seccionales, digamos, que pueden ser para toda una región o para empresas de una determinada actividad y demás. De esto hemos hecho varios talleres en la provincia, en formato presencial, en formato digital. Lo que son presenciales son talleres de unos 2 días, digamos, en los cuales usamos herramientas de autodiagnósticos, completan los mandos medios o gerencias de las empresas que transitan el taller, un montón de datos, digamos, y también hacemos unos ejercicios periféricos, que ahí ven algunos títulos, que son visión sobre la industria 4.0, relevamiento sobre función y estructura organizacional, y sistemas de información. Es un modelo que heredamos un poco de lo que es la Universidad Austral, pero también tuvimos que darle un contexto distinto al que ellos venían trabajando por cuestiones obvias, digamos, porque nosotros lo implementamos acá, en nuestra provincia, con nuestras empresas. Y está bien diagramado para lo que es pymes, o sea, para pequeñas y medianas empresas. A partir de estos talleres se preseleccionan empresas y ahí pasamos a la segunda etapa, que es la parte de diagnóstico de madurez digital. Ahí ya va un equipo de CIPI, y esto no se puede hacer a distancia, se tiene que hacer presencial en la empresa, porque son relevamientos, digamos, en el cual nosotros con una herramienta particular que creamos desde el grupo, relevamos paso a paso toda la línea de producción, digamos, y generamos un informe en el cual, bueno, el informe tiene un montón de datos de lo que relevamos, tienen o sea, unas secciones de contraste en función de lo que contestado la gente de la empresa seleccionada en los talleres, conclusiones, sugerencias de aplicaciones y demás, ¿no? Y después, como última etapa, están los planes de transformación digital, que a esta empresa, en el caso de seguir adelante, se confecciona un equipo interdisciplinario de la empresa
que es el equipo que va a traccionar, digamos, este proyecto de transformación, acompañado con CIPI, y son proyectos a medianos o largo plazos, dependiendo de qué grado de profundidad de implementación tecnológica quiera hacer la empresa, digamos, hasta dónde quieren llegar. Entonces ahí CIPI no solo ofrece este acompañamiento, digamos, con las empresas, sino que por el expertise que tienen los integrantes del grupo, también tenemos conocimiento y por pertenecer, digamos, a un ambiente de Facultad Regional San Francisco, conocemos a un montón de integradores de tecnología, digamos, por tanto por la parte privada como la parte de la universidad. Entonces, eso también ayuda a que las integraciones sean más fáciles, digamos. Pero básicamente este es el modelo que usamos nosotros. Algunos de los datos que tenemos hasta ahora, bueno, talleres de transformación digital, tenemos 60 empresas relevadas, hemos preseleccionado 15, en función de qué proyecto estuvimos, digamos, ahí llevando adelante. Hicimos 15 relevamientos y con sus correspondientes 15 informes. Y básicamente, ¿cómo está, cuál es el marco conceptual o teórico de la encuesta o de nuestro modelo, digamos? Bueno, acá Tech tiene 6 etapas, lo que ustedes ven ahí, la parte de informatización, donde acá se supone que en la empresa hay diferentes tecnologías, digamos, todas aisladas, las máquinas no están conectadas ni con los sistemas. Hay una parte de conectividad donde acá se empiezan a conectar los sistemas, la integración completa todavía no está, pero ya hay un indicio de conexión. Pasamos a una etapa de visualización, donde ya hay sensórica que empieza a hacer el relevamiento de datos, y ya los datos empiezan a registrar en tiempo real. La parte de la transparencia de estos datos, o sea, entender qué pasa, digamos, con los sucesos que se están dando en ese momento, darles un contexto, que siempre es lo importante en este tipo de cosas. O sea, el relevamiento de datos, la obtención de datos en tiempo real con la tecnología que hoy hay en día, es relativamente sencillo de aplicar. Lo difícil es pensar antes por qué yo quiero ese dato o qué dato yo voy a querer para que nosotros implementemos, después hagamos la integración tecnológica. Y parte viene de esta contextualización de los datos. Y acá hay una etapa de aprendizaje, ya los sistemas empiezan a hacer históricos de datos y empiezan a tratar de aprender. ¿Para qué? Para tener esta capacidad predictiva, que es la etapa 5, digamos, para desarrollar sistemas predictivos que de antemano, en función de los datos que están relevando y de los históricos que tienen, empiecen a ver, che, es probable que esto, o sea, tal o cual sección o tal o cual máquina esté a punto de fallar, porque está fuera de los parámetros normales, y ya tenemos revisiones históricas que si sigue funcionando así, se viene una falla, digamos. Anticiparse a estas paradas. Y el sumum, que sería el estado más elevado, que es lo que yo digo que es como un nivel difícil de alcanzar, pero que es la parte de la adaptabilidad, digamos. No es imposible, pero es muy, muy difícil, sobre todo en nuestro país. Pero ya son cuando el ser humano le da cierta capacidad de decisión a los sistemas para que ante determinadas cuestiones decidan ellos, digamos, qué hacer ante determinados eventos. Y nosotros nos manejamos dentro de ese marco y establecimos para nuestros relevamientos una escala de Likert, o sea, de 1 a 5, digamos, donde el 1 sería el menor nivel de madurez digital y el 5 sería el mayor nivel de madurez digital. Y para tratar de hermanar, digamos, a las etapas, tomamos a la parte de la digitalización, que es la etapa 1 y la etapa 2, como si fuese 1. Entonces después nos quedarían las otras 4 restantes que se acoplan estadísticamente, digamos, a la escala esta de Likert. Ese es nuestro modelo de relevamiento en sí. ¿Y bajo qué principios? Y bueno, los que maneja Industria 4.0, que son estos, son un poco los pilares, lo que es la parte de la estructura organizacional, o sea, cómo está organizada jerárquicamente la empresa, qué tan rápido reacciona, cómo es su posición ante sus proveedores y sus clientes, digamos, cuáles son las reglas que hoy en día rigen dentro de la empresa. Esa es la parte dura, digamos. La parte de los recursos, digamos, que eso es ya lo tangible, lo físico, por así decirlo, que está en la empresa. O sea, los recursos humanos, las máquinas, las herramientas, los materiales, el producto. La parte de los sistemas, o sea, ¿qué sistemas hoy en día están ahí adentro
funcionando? ¿Están aislados? ¿Están integrados? ¿No? ¿Se integran con personas? ¿Se comunican entre ellos? Y lo más crítico para nosotros, que creemos que es la parte cultural, o sea, que es, a ver, el nivel de agilidad que tienen las empresas es muy dependiente del comportamiento que tienen los empleados de la empresa, ¿no? Y entonces, esta transformación cultural viene de la mano al cambio de mentalidad que nosotros tenemos que tratar de ejercer por voluntad propia por todos los recursos humanos que están trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, viene muy de la mano de la visión de futuro que tenga la empresa y de qué capacidades quiera la empresa que tenga mis recursos para poder llegar, digamos, o potenciar, digamos, esa visión, digamos, poder llegar a cumplimentarla. Y desde el campo de acción, nosotros cuando vamos a hacer el relevamiento, y bueno, lo trabajamos como si fuese un cuadro de doble entrada, en el cual dividimos a los procesos productivos en la parte metalmecánica, sobre todo industrial, en lo que son 5 procesos que generalmente están en todas las empresas, que son soldadura, mecanizado, pintura, ensamble y almacenamiento, y después trabajamos con lo que son las 7M de los procesos productivos, digamos, que es una herramienta que te intenta dar un enfoque de 360 grados cuando vos querés analizar un proceso en sí. Y entonces, básicamente, a ver, ¿qué es lo que hace el relevamiento? Y bueno, si nosotros cruzáramos en este cuadro de doble entrada, por ejemplo, mecanizado, que es de una de las áreas, con maquinaria, por ejemplo, máquinas, que es una de las 7M, en ese punto de confluencia se generan 2 preguntas con 5 potenciales estadios de madurez digital. En este caso, mecanizado y máquinas, y bueno, habla del grado de avance tecnológico que tienen las máquinas en el sector de mecanizado. Así es la estructura que tiene esta herramienta que nosotros seguimos investigando e intentando potenciar. Y esto es un poco después, ahora vamos a ver algunos datos globales, pero ¿qué datos brinda en los informes, digamos? De los 2 gráficos se dan tanto en la parte de 7M como en las áreas, pero se da un promedio de madurez digital, se evalúa en cómo se está en cada área y cómo se está en cada M, por así decirlo. Entonces hay mucho para jugar a la hora después de interactuar con los directores y con los mandos medios que quisieron hacer el relevamiento, en función de plantear muchísimas hipótesis para dónde ir. ¿Por qué en este caso que ustedes ven ahí la parte de soldadura y ensamble son las de menor nivel? ¿Y por qué es así? Y bueno, y redoblar, ir de vuelta ahí y revisar, y por qué, y en ensamble y en soldadura, ¿en qué M estamos mal? Y así se empieza a jugar con todo esto, digamos. Realmente es apasionante. Un poco de los datos que nosotros tenemos, la parte de autodiagnóstico, que es lo que contestan ellos, después vamos a tratar de reflexionar un poco sobre eso. En esta escala de Likert de 1 a 5, en estas 60 empresas que nosotros hicimos, bueno, la parte de estructura organizacional, los sistemas de información, cultura y recursos, más o menos está bastante homogéneo, digamos, el número. O sea, entre 3,9 y 3,4 estarían todos los promedios, en función de los datos que nosotros relevamos. En este caso son pymes industriales de la provincia de Córdoba, ¿no? Para darle un marco, digamos, un contexto de cuáles son los datos que ustedes están viendo acá. Y en la parte de los relevamientos productivos, que las empresas son de las mismas características, acá ya encontramos un desbalanceo más interesante, pero acá ya es CIPI el que fue a relevar a la planta. No son los empleados los que contestaron el cuestionario. Entonces acá sí se empieza a ver distinto. Y fíjense, previamente lo cercano que estábamos a 5 en algunas de estos principios, y acá, bueno, la idea era mostrarles cómo están cargadas las áreas, pero ahora vamos a ver los promedios, pero lo lejos que están de 5, digamos. Y entonces, para hacer una comparativa entre lo que son autodiagnósticos y relevamientos productivos, el promedio de nivel de madurez digital que los empleados de las empresas creen que tienen entre 1 y 5 es 3,76. Y el índice de madurez digital que relevamos nosotros en el campo con nuestra herramienta y con el expertise de los profesionales de CIPI es 2,34. O sea que hay casi 1,5 puntos de diferencia entre lo autopercibido por la gente y lo real, lo que nosotros vemos, digamos. ¿Por qué? A ver, tendría que ser palabra autorizada a los de CIPI.
la idea no es brindar o tratar de hablar del grado de experiencia, o yo en mi caso solamente puedo hablar del mío, o sea, en mi caso hace 15 años que yo trabajo en la parte de diseño, en la parte de procesos de las empresas, y hace 10 años que trabajo en el diseño y confección de máquinas de automatización e integración de robótica, o sea, como ese nivel, y bueno, tenemos expertos en lo que es manufactura aditiva, expertos en lo que es la parte de procesos, pero con un nivel altísimo, tanto en la parte académica como con experiencias de más de 30 o 35 años trabajando pura y exclusivamente en la integración de proyectos tecnológicos en pymes o en multinacionales. Tenemos gente que hoy en día está implementando inteligencia artificial directamente desde maquinarias en pymes industriales. O sea, hay una alta carga tecnológica, pero no desde lo conceptual nomás, sino que es el trabajo diario de cada uno de estos. Entonces nosotros confiamos mucho en los recursos que tiene CIP, y por eso también es un grupo relativamente pequeño, porque se requiere cierto grado de experiencia en algún tipo de habilitador tecnológico para poder estar dentro, digamos, del grupo. Estamos hablando de la parte profesional, no de la parte de alumnos. Pero notamos esta diferencia y confiamos en el criterio. Pero bueno, para no hablar tanto, digamos, de conceptos y de formatos, bueno, a ver, vamos a ver, la idea era mostrarles algunos ejemplos de lo que es transformación digital y empezar a hablar ya un poco de lo que es integraciones, algo más, por así decirlo, extensas o integrales, valga la redundancia. Pero acá podemos ver algo, un ejemplo que es un layout, digamos, que obviamente se está usando una de las herramientas que es simulación de procesos, digamos, una herramienta muy usada últimamente, pero no es tanto por la simulación, esto podría ser una línea funcionando en sí, pero es básicamente cómo sería la integración completa usando el concepto de I4.0, en este caso, en una línea de corte de placas de MDF, digamos, ¿no? O sea, la línea tiene una entrada en función de un pedido, de un requerimiento, digamos, o sea, tiene un stock, digamos, de placas de madera, entonces el sistema automáticamente sabe qué placas en bruto tiene que tomar, digamos, ese robot que ustedes ven ahí, de tipo pórtico, lo pone a disposición de los transportes para que vayan pasando uno a uno, digamos, en función de la entrada del pedido, y vayan haciéndose los cortes, digamos, ¿no? Esto es un sistema que tranquilamente se puede ver, no es nada raro, digamos. Después, este tipo de cortes van pasando uno a uno, digamos, dependiendo de si se le tiene que hacer algún pegado del canto o no, digamos, pero y en función de las capacidades de corte de las máquinas y las dimensiones que están cortando. Entonces, después confluyen todas en un buffer, en el cual hay un robot que previamente las va separando, ¿no? Entonces se dan cuenta cada una en estaciones diferentes, digamos. Y tenemos un robot de espera que directamente es el que prepara los pedidos. Y ahí se ve un cuadradito chiquito que es la simulación de un AGV, que es un vehículo autónomo de tierra, digamos, que es guiado automáticamente. Es un mini robot, por así decirlo, que está encargado de llevar un pedido completo de placas, digamos, a un almacén automático. Entonces ustedes ven ahí que ahora el robot, que previamente las había acomodado en función de un criterio en particular, de las medidas, de pedidos que se hayan hecho y los vaya diferenciando, del tipo de placa o color que sea, cualquiera, pero ahí ustedes ven cómo el AGV, este robot, lleva el pedido confeccionado y a una estación, busca otro y lo lleva directamente al transporte automático y automáticamente se pone a disposición de otro. Esto sería como para darles la idea de una aplicación integral de lo que es I4.0. Cuando después vamos a las tecnologías, digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos...? Yo intento ser muy criterioso a la hora de mostrar tecnología, porque cuando uno habla de lo que es transformación digital, no es la aplicación de una tecnología en sí. Hoy en día la tecnología está al alcance de la mano y es en función pura y exclusivamente del grado de inversión que quiera hacer la empresa, pero las tecnologías están, digamos.
pero todo lo que son las aplicaciones o las integraciones de transformación digital son transversales, digamos. Entonces, están solventadas sobre un plan de transformación. Y entonces hay que ser muy prudencial a la hora de mostrar estas cosas, porque es muy tentador para las empresas solamente incorporar tecnología y nada más. Es lo que se viene haciendo durante hace mucho tiempo directamente. Pero entonces digo, bueno, ¿cómo acercar un poco de tecnología en función de la aplicación de I4.0? Entonces decidí tomar estas 5 áreas que tiene nuestro modelo: soldadura, mecanizado, pintura, ensamble y almacenamiento, y mostrar algo. Y en mi caso hubiese sido fácil mostrar la parte de robótica, y uno podría ver robots soldando y demás, pero esto es más importante para mí en lo que es transformación digital, que es algo tan sensible como una unidad de relevamiento de datos de una máquina de soldar, digamos, donde el usuario se registra previamente y esa unidad brinda una cantidad infernal de datos en función de los requerimientos que solicita el cliente, que podían ser el consumo energético, el consumo de insumos, los tiempos de inicio y de parada en función de la pieza que se está haciendo para después estimar tiempo y sacar promedio, algún tipo de alarma en función de algún mal funcionamiento de la máquina, temperaturas, la cantidad de energía que está consumiendo, la cantidad de gas que está consumiendo, habilitar o no a un soldador que utilice tal o cual tipo de gas, en función de la experiencia que tiene cada uno. Y en esto el límite es la imaginación, porque siempre termina dependiendo del contexto que le da el cliente en función de los datos que quiere. Son todos trajes a medida. Es una pelea que cada vez va más palo a palo el ofrecer productos enlatados por parte de la gente de sistemas, que después las terminan adaptando porque todas las empresas quieren su traje a medida, digamos, en todo lo que es esto. En la parte de mecanizado también, o sea, algo tratando de mostrar cosas bastante rupturistas. La parte de mecanizado siempre se trabajó en porque es el arranque de viruta. Bueno, esto es un concepto muy nuevo, digamos, que se está implementando desde el año pasado, que es un cabezal de impresión 3D de metal dentro del centro de mecanizado. Entonces, se terminó esto de comprar el bruto y sacarle la viruta. Hoy en día me imprimo yo geométricamente el bruto, lo que más puedo, y solamente después freso algún tipo en alguna parte en la cual sea absolutamente necesario. Entonces, ahí hoy en día estoy creando de la nada, digamos, algo, o sea, creando desde la nada misma una pieza que después solamente retoco y queda apta para el funcionamiento, digamos, requerido, por así decirlo. Son tecnologías muy novedosas. La parte de pintura también podríamos haber mostrado un robot, pero esto realmente es muy novedoso. O sea, es una unidad autónoma, que es a lo que apunta el I4.0, en este caso no es algo industrial, pero es un robot que tiene un escáner 3D que primero hace un mapeo de la habitación completa, y una vez que delimitó todas las paredes, bueno, obviamente tiene la capacidad de pintarlas, digamos, porque ya las relevó automáticamente. Y esa batería, digamos, es un brazo robótico montado en una unidad móvil, en un AGV, en el cual, previo escaneo, se dedica a pintar. Digamos. También es una tecnología muy rupturista. La idea de mostrar esto no es que, brindar la posibilidad a la gente de decir, bueno, yo tengo la capacidad de ir y comprar esto, lo compro. No, es romper paradigmas y conceptos. ¿Para dónde va el lado ahora, digamos? Ese es un poco el destino de este tipo de cosas. En la parte de ensamble, y bueno, obviamente lo que quiere I4.0 es impulsar todo lo que es la parte de robótica colaborativa. Ahí ustedes ven 2 videos distintos. En uno son robots colaborativos entre ellos, digamos, y en otro es un robot colaborativo con una persona. Entonces, básicamente son robots asistentes con la capacidad de trabajar con el ser humano. ¿En qué sentido? En el cual lo pueden tocar al ser humano, un robot, o sea, dependiendo de lo grande que sea el robot, pero hasta los más chicos, con la inercia de trabajo que tienen, al golpear a una persona le pueden crear un daño muy grande. No tienen la capacidad, que ustedes están viendo en el robot de la derecha, de bajar y como detecta una mano, ven ahí, o un golpe, de frenar automáticamente y parar. Bueno, este tipo de robots que están, acá ustedes están viendo una marca en particular, pero están en todas las marcas,
son robots colaborativos, están preparados para trabajar directamente con el ser humano. Y la parte, la parte de almacenamiento con dos conceptos también totalmente distintos. A la derecha ven a Squid, que es un robot con la capacidad de trabajar en cualquier almacén común y corriente, o sea, a través de lo que es sistemas de visión y sistema de guiado, puede buscar cajas y puede trepar en los almacenes. Ahora los van a ver, contra algo totalmente conceptual que está trabajando ahí la gente de Boston Dynamics. Lo ven a la derecha trepando la Squid, digamos, buscando una caja o dejándola. Pero lo otro es ya también algo autónomo, pero un concepto totalmente distinto, digamos. Eso es básicamente el reemplazo de una persona buscando cajas, y una paletizando y la otra depaletizando, ¿no? Pruebas de concepto, o sea, lo de la izquierda sí está, lo de la derecha, perdón, sí está en el mercado, lo de la izquierda no. Pero es, volvemos a decir, algo para que ustedes vean hacia dónde van este tipo de conceptos, digamos, ¿no? Y en la parte de los pilares, o sea, ¿cuáles son las recomendaciones hoy en día? En la parte de estructura organizacional, bueno, es actualizar los organigramas, hacer jerarquías un poco más chatas para crear canales de comunicaciones ágiles, que las comunidades sean más flexibles, digamos, que los empleados pueden hacer una tarea, pero después puedan cambiar de grupo y hacer otra, pero siempre focalizarse en los beneficios del cliente, digamos, y trabajando puertas adentro con lo que es la parte motivacional de metas y esas cosas. En la parte de cultura, que creemos que es lo más, digamos, sensible, es, bueno, cómo vencer esta resistencia al cambio que imponemos todos los humanos, digamos. O sea, cómo convencer a la gente de que los caminos, o sea, son en función de lo que decide la empresa tecnológicamente para ese lado. ¿Cómo le reconocemos el valor a los errores que tienen? ¿Cómo vamos acompañando el desarrollo profesional de cada uno? ¿Cómo identificamos esos recursos ahí tecnológicos sin pulir y los acompañamos y le damos fuerza para que crezcan ellos, pero también nos acompañen a nosotros, a la empresa, digamos, a cumplir con nuestras metas? La parte de recursos humanos y tecnológicos es, bueno, sinceramente, la parte de recursos humanos es algo sensible, pero la parte de recursos tecnológicos es lo más fácil, porque está a disposición del mercado, solamente hay que adquirirlos, digamos. De estos 4 pilares, me atrevería a decir que es el más sencillo, digamos, ¿no? Pero bueno, empezar a crear estos entornos de comunicación estructurada, o sea, capacitar todo el tiempo a los recursos humanos y dotar a la línea de producción de recursos tecnológicos, obviamente. Pero en la parte de sistemas de información ya también es algo ahí complejo, porque todas las empresas tienen hoy en día sus subsistemas trabajando aislados, bueno, y hay que hacer estas integraciones horizontales a lo largo de todo el proceso y verticales, digamos, a lo largo de todo el inicio del ciclo de vida del producto, por así decirlo, desde mis proveedores hasta mis clientes y más. Y bueno, crear esta arquitectura de sistemas de información, digamos, con plataformas centralizadas, donde todos estos subsistemas que yo tengo, bueno, me hablen todos en el mismo idioma y me brinden los datos, digamos, al mismo lugar. No es difícil. Y algo de concepto, para que ustedes vean dónde van. Cualquiera hoy en día que vaya a esto y le ofrezca a una pyme, van a decir, vos estás totalmente loco, digamos, no pisaste una pyme en la Argentina, pero no, olvídense de esto, estamos hablando de un concepto. Lo mismo cuando vemos un auto de concepto, esos concept car, bueno, esto es algo así. Es cómo tratar de armar líneas de producción, digamos, de manera matricial. Entonces son todas unidades estándares que uno pudiera sacar y poner, mediante la cual, vamos a adelantar, así no nos atrasamos. O sea, todo el proceso va siendo traccionado no por líneas de transporte, sino por todos vehículos autónomos que van llevando las piezas semiprocesadas a cada una de las estaciones, de soldado, de armado, de lo que hagan estas estaciones. Y así van siguiendo su camino y van pasando una a otra hasta que el producto está terminado, se trabaja sobre estos AGV y después se almacenan. Y cuando la producción aumenta, se encienden básicamente más celdas, y cuando la producción baja, se detienen básicamente más celdas. Es algo de concepto, vuelvo a insistir, no lo toman de forma literal, pero un poco tiene este trasfondo del concepto de I4.0, que es decir,
el alto grado de adaptabilidad que se espera que las empresas tengan con la incorporación de cada vez más tecnologías en las líneas de producción. Y un poco creo que estamos a tiempo y no me quiero ir. Algunas conclusiones. Bueno, de la encuesta lo que pudimos observar nosotros es que la autopercepción de madurez digital que tienen la gente que trabaja dentro de las empresas no es lo mismo que la real. En este caso la real es la de CIPI, digamos, ¿no? La que nosotros creemos que es la real. ¿Y eso por qué puede ser? Y bueno, hay un montón de factores que inciden en esto, pero pueden ser, a ver, en función de quién contestó los cuestionarios, si es un área que estoy yo y bueno, un deseo particular que tengo yo de que mi área esté mejor, digamos, o esos tipos de vínculos que hay con un área en particular, con la persona que completa los datos, el sentido de pertenencia que tengo yo con la empresa, quiero que le vaya bien y contesto cosas que yo creo que podemos alcanzar, o sea, la cautela a la hora de mostrar datos con la competencia, por así decirlo, el índice de madurez digital tuyo, cuánto es, el mío, cuánto es y demás. Después el sesgo o la perspectiva que tienen las empresas en función de las personas, en función de la experiencia que tengan. O sea, yo lo veo así, para mí somos esto en esta pregunta, o somos esta respuesta, digamos. Después las relaciones y competencias que hay interáreas, porque esto no lo contesta solamente una persona, sino que se arma un grupo de mandos medios, 3 o 4, o algún dueño, y entre todos contestan. Entonces se arman estos debates y demás, no, tu área no es así, o me parece que estás exagerando con tu nivel, o está más arriba, está más abajo. Y también, en el caso de que participe la dirección, veíamos que había ciertos miedos, digamos, de los mandos medios a sincerar algún tipo de dato respecto a sus jefes. Estos creemos que son los motivos por lo que pudimos nosotros evidenciar cada vez que hacíamos esta etapa de autodiagnóstico por parte de esta gran diferencia que hay de 1,5 puntos casi. Y después el puntaje real de madurez digital, que es de 2.34, que nosotros vimos hasta ahora en todas las empresas relevadas, refleja que están ahí, ¿viste? Todavía están empezando a incorporar tecnología, no incorporar tecnología, se incorpora tecnología, pero a transitar lo que es la transformación digital, que viene traccionada por el dato, no solo por la tecnología, sino por el dato. La tecnología es el tractor del dato. Pero ¿dónde yo empiezo a relevar datos? ¿De qué manera los filtro, los clasifico y los transformo en información? Y le agrego, los contextualizo y los transformo en conocimiento para tomar decisiones en tiempo real. Ese es el camino más difícil que tiene todo esto. Y es un prueba y error. Es todo el tiempo saber si estoy tomando bien el dato, lo estoy tomando mal, o por qué máquina empiezo y demás. Eso sí todavía falta mucho por hacer. Y en este caso ponemos un ejemplo de uno de los análisis que se hicieron, que es una encuesta que es famosa, que es del INTAL y del BID, pero podría haber puesto un informe que tiene, en este caso, la UNRAF, que es otra universidad de Rafaela, o un informe de Siemens, o nuestros informes. Más o menos hay una correlación entre los datos. Los porcentajes, algunos los llaman de una forma, otros los llaman de otras, pero básicamente la mitad, ese 49% que ustedes ven ahí de trekkers, o sea, recién están empezando a incorporar tecnologías. Y los alpinistas, los que están en el medio, ya incorporaron tecnología, pero falta que sea transversal a toda la empresa, falta minar toda la empresa de tecnología, digamos, y de empezar a trabajar con el dato. Y solamente los que ya están, digamos, enfocados en lo que es I4.0 es un 6%, de una encuesta de mucho más empresas. El 49 y el 45, o sea, son números aislados, pero siempre dependiendo del enfoque que uno le da, vemos ahí que el 94% todavía no está en el camino al trote, por así decirlo, en lo que es transformación digital. Y eso sí es un poco preocupante y es lo que tiene correlación con los datos que nosotros tenemos desde CIPI. Y de los principios que vimos que son los principales, es los campos que más notamos que hay que trabajar es en la parte cultural y en la parte de los sistemas de información. Hay sistemas, pero ¿cómo los integramos para que todos hablen al unísono, digamos, ¿no? Y bueno, algo interesante para hacer con esta hoja de ruta que habíamos al inicio planteado, y bueno, es crear esta hoja de ruta tecnológica, son unos pasos, digamos, que uno podría ensayar desde la planificación, crear esta hoja de ruta que esté direccionada hacia el negocio, pero que sea tecnológica, digamos, que es cómo yo sigo dentro de mi negocio, pero empiezo a implementar
tecnología desde lo conceptual en los procesos, ¿no? Cómo desarrollar y mejorar los talentos internos. Bueno, a ver, che, ¿cómo potencio a cada uno en función de su área o de lo que mejor hace o de lo que le gustaría hacer o de la edad que tiene o de cuánto quiere sumarse o no a los proyectos de transformación? Ver esos talentos internos y descubrirlos y empezar a potenciarlos, digamos. Adoptar estas metodologías ágiles para la toma de decisiones, o sea, diagramar equipos de reacción ante sucesos determinados, tratar de bajar que la comunicación no sea tan jerárquica o tan vertical. Hay un montón de herramientas para implementar que ofrecen, que mejoran este tipo de comunicaciones ágiles. Mudarse a entornos tecnológicos modernos, o sea, ya empezar a ver, ejemplos, los servidores todavía estancos, digamos, en nuestros lugares, en comparación con los que son en la nube, y no, a ver, yo no les voy a decir, che, migren todo lo que tienen a la nube, no, pero empiecen a hacer una migración de algunas cosas, empiecen a tantear estos sistemas, porque es lo que se viene, y es hacia, o sea, para que después no sea de repente, digamos, este tipo de mudanza o de integración, o sea, empiecen a ver las potencialidades que tienen estos entornos tecnológicos modernos. Empezar a hacer foco en el manejo y el enriquecimiento de datos. O sea, la implementación de tecnología está, pero acá lo más importante, vuelvo a insistir, es el dato para transformarlo en información y conocimiento para tomar decisiones en tiempo real. Es lo que hoy en día hace que las empresas saquen ventajas una de otra en función de la competencia, porque son más rápidas y más moldeables y más adaptables. Entonces empezar a hacer foco en eso, che, ¿qué dato necesito yo? ¿Cómo lo tomo? ¿Dónde lo tomo? Y por último, impulsar la adopción de iniciativas digitales, o sea, la dirección no las sabe todas, y escuchar a los mandos medios o a cierta franja etaria que puede estar vinculada a la edad que consume el producto que estamos haciendo, o a las facilidades tecnológicas que ellos ven que manejan de la vida diaria. Hoy en día, esta confluencia de los baby boomers, digamos, con los nativos digitales es compleja, por así decirlo, pero tiene mucho para sacar de jugo ahí. Entonces, bueno, empezar a hacerle lugar, digamos, a este tipo de cosas. Básicamente, como para cerrar, es amigarse con la tecnología, pero no en la vida diaria, que ya estamos amigados con la tecnología cuando nos fuimos de la fábrica. Empezar a pensar los conceptos de integración tecnológica, haciendo foco en estos entornos, digamos, tecnológicamente nuevos, digamos, o rupturistas. Bueno, espero haber estado en horario, no sé cómo estamos, pero excelente, excelente. La idea era abrir un bloque de preguntas, digamos, en el caso de que las haya. Bueno, acá en el chat de YouTube, bueno, además de excelente presentación, muy interesante y un montón de elogios para lo copada que estuvo la charla, a mí se me ocurren un montón de preguntas de ese, porque es tan interesante este tema. Yo básicamente te quería consultar si ustedes en esa gran masa de empresas que ya han analizado, que ya han realizado su diagnóstico, ¿cuál es el área que, o sea, si pudieron detectar, cuál es el área que comienza con esto, con este incentivo a la empresa a decir, che, tenemos que transformarnos porque esto no va para más? Si es el área del sector de la ingeniería, de calidad de proceso, o por ahí si es el área más administrativa, que por ahí utilizan más cosas relacionadas con transformación digital en cuanto a los datos y cuestiones relacionadas con esa parte. ¿Qué es lo, o sea, no sé si lo pudieron detectar o no, pero me parece que está bueno como punto de partida saber cuáles son las áreas que por ahí más se interesan o que más necesitan esta transformación digital, porque muchas veces pasa más por una necesidad que por lo que verdaderamente se desee ese cambio, ¿no? Sí, nosotros, a ver, identificamos un patrón, pero es relativamente subjetivo, porque es en función a lo que uno, a ver, puede haber visto, que es generalmente o sea, los que impulsan este tipo de integraciones son mandos medios de determinada edad o gerencias o directorios relativamente jóvenes, digamos, que o en algún viaje vieron implementaciones de tecnología o en algún video de algunas de sus competencias de otro lado del mundo o de acá mismo,
o por el hecho de estar formados tecnológicamente. Hay mucha gente que está formado o sea, podemos decir desde UTN, pero hay muchos ingenieros en las partes sobre todo en el área de producción, que si teníamos que identificar un área con el mayor de los requerimientos de función de esto, es esa, digamos. Pero el patrón que podemos identificar es el tipo de persona, digamos. Es un mando medio con cierto nivel de conocimiento tecnológico o un director joven, digamos, que está en transición ahí familiar con el padre, que quiere empezar a implementar este tipo de tecnologías. Ese es un patrón que hemos visto, digamos. Perfecto, sí, me imaginaba y era la segunda pregunta en cuanto al tema generacional. Por ahí nosotros estamos rodeados en la zona de muchas empresas familiares y creo que esta transformación, me parece que también en este tipo de empresas, las familiares sobre todo, debe ir acompañada de ese cambio generacional que obviamente llega y la gente más joven llega con otra cabeza, otra mentalidad u otra perspectiva y por ahí me parece que por ahí empieza el cambio quizás en lo que son las pymes familiares. Sí, es así y es donde más empiezan a surgir estas diferencias, digamos, entre el padre, por así decirlo. A ver, no quiero meter todo en la misma bolsa, no estamos haciendo un análisis general, digamos, pero entre el padre que venía haciendo las cosas de una manera y, por así decirlo, el hijo recién recibido, relativamente joven, que ingresa con un montón de ideas, bueno, para implementar, y bueno, ahí empiezan, digamos, estos choques. Pero de estos choques siempre salen de estas discusiones, o como diría Oscar Rete, uno de los integrantes del discuss, pero en inglés, digamos, del debate, salen, digamos, a lo mejor no a fondo como hubiese querido el más joven, pero empiezan a abrirse integraciones a menor escala, digamos, de digitalización que después terminan contagiando, digamos, los más grandes, ¿no? Buenísimo, excelente. Y una última pregunta que tiene que ver con esto de la prepandemia, la pospandemia. ¿Tuvieron la posibilidad de analizar empresas previo a este aislamiento general y este tremendo problema a nivel planeta y obviamente a trabajar con empresas quizás después, o sea, durante esta pandemia? ¿Qué diferencias notaron en eso? ¿Fue obligado este cambio de transformación o ya lo venían analizando y bueno, justo se dio fue casualidad del tema de la pandemia? ¿Cómo vieron en ese vínculo entre pandemia y empresa? Sí, no, justo estuvimos en el medio, tenemos datos de antes y datos después, digamos, ¿no? Sobre todo la parte de relevamientos productivos, no después de la pandemia, porque todavía estamos durante, digamos. O sea, datos antes y datos durante la pandemia. Las grandes diferencias que hubo es en acelerar los cambios de formato de trabajo en todo lo que es la virtualidad, obviamente, digamos, porque en esto que hablábamos recién en la parte de estructura de organizacional de conformar equipos ágiles, obligó a las empresas que para tener una rápida acción ante un suceso que puede llegar a haber sido que alguien esté contagiado y automáticamente todos los que están cerca queden aislados, a cambiar ese formato, a hacer equipos, dividir turnos, hacer las burbujas, estas famosas burbujas, para que si una burbuja estaba contagiada, bueno, la otra pueda seguir produciendo, digamos, porque no se cruzaban. A todas las que son las partes administrativas, de diseño y demás, dotarlos de tecnología para que empiecen a trabajar desde sus casas, que no es fácil, digamos, porque hay que tener toda una red de interconexión para vos decís, trabajo desde mi casa, no es tan fácil, digamos. Volvemos a lo mismo. La persona es fácil manejar una computadora, pero cuando vos tenés que trabajar desde tu casa, con un servidor que está en una empresa, con los niveles de conexión y banda ancha que hay, todo empieza a complicarse. Entonces todo eso sí se aceleró, y se aceleró mucho. La implementación de tecnología dura, robótica, maquinaria de tecnología de alto nivel, mi criterio siguió el mismo formato. Tal vez las empresas se dieron cuenta que son muy dependientes de las personas y quieran implementar más tecnología. Pero también se vino aparejado con un declive económico, digamos, que no posibilita hacer estas grandes inversiones, digamos. Te diría que eso siguió más o menos en el mismo nivel. Excelente,
Infinitas, pero infinitas gracias. La verdad que estuvo súper interesante. Obviamente, tanto orgullo por vos, por el grupo, por todos los chicos que están detrás, porque la verdad que son unos genios todos. Un equipo multidisciplinario increíble. Así que bueno, ojalá que sigan generando muchísima investigación, muchísimo desarrollo y le metan para adelante porque es lo que en lo que ya estamos inmersos y creo que cada vez va a ser peor, así que es un cambio para mejor. Así que ese millón de gracias. Acá todo el mundo, espectacular presentación, qué gran presentación, felicitaciones en YouTube, así que quédate tranquilo que viste que estabas con miedo del fondo de esto, no, te salió todo perfecto. Bueno, bueno, agradecido de vuelta a la Facu, a Alberto, a Adriana, a Oscar, digamos, a vos, que siempre son personas que trabajan mucho con nosotros, tanto desde adentro como desde afuera, y la verdad, a Marcela también, Ezequiel, bueno, no me quiero olvidar de nadie, digamos, pero son los más cercanos y los que siempre estamos trabajando, digamos, que están recontra disposición siempre nuestra, así que agradecido, digamos, sinceramente. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo desde el canal de YouTube siguiendo, tanto nuestra facultad regional como UTN Villa María y UTN Rafaela. Un gusto enorme haber compartido esta horita con vos, y con todos los que están detrás siguiendo en vivo y en directo. Así que bueno, la charla queda disponible en los canales de YouTube. Así que bueno, un placer disfrutarte esta charla espectacular. Y bueno, ojalá que se venga una pronta charla para los próximos meses y mucho más trabajo para el grupo CIPI. Gracias. Un gran abrazo.